Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos cargados de un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchos. Como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué está pasando entre ellos? ¿Hay alguna confesión que no podemos perdernos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, especulaciones y sobre todo, en la información que hemos podido recopilar para ustedes. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cliqueando ese botón rojo de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de noticias, análisis y todo lo que aman del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, han sido durante mucho tiempo objeto de interés para los medios y sus seguidores, no solo por su talento en la pantalla, sino también por su vida personal. Han trabajado juntos en proyectos que dejaron huella como la serie Medcezir, donde interpretaron a una pareja icónica que conquistó los corazones de millones. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que naturalmente alimentó los rumores sobre una posible relación amorosa. A lo largo de los años ha habido idas y venidas, momentos de cercanía y otros de aparente distancia, lo que ha generado un constante debate y especulación. Los medios turcos han estado muy pendientes de cada movimiento de ambos, analizando cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, buscando alguna señal que confirme o desmienta los rumores. Y es precisamente en este contexto donde surge la frase del título, a Atay Ulusoy Serine y no puedo hacerlo. ¡Qué confesión! Esta frase, que puede sonar un poco críptica, sugiere que hay algo que uno de ellos no puede decir, o quizás no se atreve a decir, relacionado con el otro. ¿Podría ser una confesión de amor, de arrepentimiento, de una verdad oculta? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace este tema tan fascinante. Hemos estado investigando a fondo, revisando las últimas declaraciones de ambos, analizando los reportes de la prensa especializada y consultando fuentes cercanas al mundo del espectáculo turco. Y lo que hemos encontrado es bastante revelador, aunque debemos recordar siempre que en este tipo de historias, la confirmación oficial es difícil de obtener y a menudo la especulación juega un papel importante. Una de las líneas de investigación que hemos seguido es la reciente aparición de Serine Sarıkaya en un evento público. Los reporteros, como siempre, estuvieron ávidos por hacerle preguntas sobre su vida personal, y la pregunta inevitable sobre Atay Ulusoy no tardó en surgir. Según algunos reportes, Serine habría respondido de una manera que dejó a muchos con más preguntas que respuestas. Se habla de una evasiva, de una sonrisa enigmática, de palabras que sugieren un cariño o un respeto profundo, pero que no llegan a confirmar una relación romántica en el presente. La frase "no puedo hacerlo" podría referirse a que ella no puede confirmar algo, o no puede pronunciar ciertas palabras en ese momento. Quizás por respeto a la privacidad, por no querer generar más polémicas, o porque la situación actual es delicada. Por otro lado, hemos analizado las escasas declaraciones de Atay Ulusoy. Él siempre ha sido conocido por ser bastante reservado con su vida privada, y rara vez se explaya sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en algunas entrevistas pasadas, ha hablado con gran aprecio de Serine, refiriéndose a ella como una gran compañera de trabajo y una persona muy especial. ¿Podría ser que la confesión, a la que se refiere el título, provenga de él? Quizás él siente algo que no puede expresar abiertamente, o hay una situación que le impide dar un paso más allá. La frase "no puedo hacerlo" en su contexto podría significar una incapacidad para seguir adelante, para declarar sus sentimientos, o para retomar un capítulo del pasado. Es importante recordar que la dinámica entre actores que han compartido proyectos tan intensos como Medcezir puede ser muy particular. La fuerte conexión que desarrollan en pantalla, las horas que pasan juntos, la intensidad de las escenas, todo esto puede crear lazos que trascienden la amistad. Y si a eso le sumamos la química que existía entre Atay y Serine, es natural que los fanáticos desearan que esa conexión se tradujera en algo más. Hemos buscado entre los rumores más recientes
Se ha hablado de encuentros casuales, de mensajes cruzados, de un interés mutuo que resurge. ¿Podría ser que ambos se estén dando una segunda oportunidad? ¿O tal vez solo mantienen una amistad muy cercana? La frase "no puedo hacerlo" es lo que más intriga. ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Confesar su amor? ¿Confirmar una reconciliación? ¿Olvidar el pasado? Una posible interpretación de Aatayulu soy Serine y no puedo hacerlo, es que uno de ellos, o ambos, se encuentran en una encrucijada. Tal vez uno de ellos está en otra relación, lo que dificultaría cualquier tipo de acercamiento romántico. O quizás hay circunstancias personales que impiden que su relación avance. La confesión podría ser precisamente esa verdad que les impide estar juntos, o que les impide decirlo en voz alta. Otra posibilidad, y esta es puramente especulativa, es que la frase sea una metáfora. Quizás Aatai no puede hacer algo relacionado con Serine y en el ámbito profesional, o viceversa. Pero dada la naturaleza de los rumores que rodean a estos dos actores, es más probable que se refiera a su vínculo personal. Hemos intentado rastrear la origen de esta frase específica. ¿Proviene de una entrevista directa? ¿De un rumor extendido por la prensa? A veces estas frases se crean a partir de pequeñas declaraciones malinterpretadas o sacadas de contexto, que luego se viralizan. Lo cierto es que esta frase ha generado mucho revuelo y ha hecho que los seguidores de ambos actores estén muy pendientes de cada detalle. Entendemos la frustración que puede generar no tener una respuesta definitiva. Pero precisamente por eso estamos aquí, para analizar la información que tenemos y compartirla con ustedes, con la mayor transparencia posible. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus dramas y sus historias, y la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya, por su popularidad y la química que transmiten, siempre será un foco de atención. En este momento lo que podemos decir con cierta seguridad es que, aunque no haya una confirmación oficial de una relación amorosa en el presente, la conexión entre Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya parece ser profunda y duradera. Ya sea como amigos, como colegas respetuosos, o con alguna chispa que aún pueda estar latente, su vínculo sigue siendo un tema de interés. La frase "no puedo hacerlo" podría ser la clave para entender la complejidad de esta situación. Tal vez es una barrera que aún no pueden superar, o una verdad que aún no están listos para revelar. En resumen, hemos explorado las posibles interpretaciones de la enigmática frase "Aatay Ulusoy Serine y no puedo hacerlo". Hemos analizado las declaraciones y el comportamiento de ambos actores, así como los reportes de la prensa turca. Si bien no tenemos una confirmación explícita, la especulación apunta a una conexión personal profunda y a ciertas circunstancias que podrían estar impidiendo que esta relación avance, o que sea revelada públicamente. La frase sugiere una limitación, una incapacidad para confesar algo o para actuar de cierta manera, lo que añade un aura de misterio a su historia. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que es la verdad detrás de la frase? ¿Creen que Aatay y Serine podrían tener una relación en el futuro? Déjenme sus opiniones, sus teorías y cualquier otro comentario en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones son muy valiosas para nosotros. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.